Muy buenas chavales, yo soy Gunnar Play y hoy retomamos la serie Survival de Vintage Story. Espero que estéis disfrutando de un maravilloso día y hoy tengo cositas chulas pensadas para hacer. En los últimos episodios pues ya finalizamos lo que es la fachada del molino y tenemos ya todos nuestros animalitos encerrados en sitios cubiertos para que no se mueran de frío y tampoco se puedan escapar. Así que, ¿con qué podemos ponernos en este episodio? Pues bueno, he estado probando en un mundo creativo más combinaciones a la hora de hacer más eficiente el molino y que vayan más rápidos los engranajes, los martinetes y demás. Así que en este episodio vamos a dar una vuelta a todo el sistema de automatización y lo vamos a hacer más eficiente, pues para que nuestros engranajes giren mucho más rápido y podamos moler y nos podamos poner ya a hacer los martinetes. Espero que disfrutéis con este episodio, coger papel y boli para anotar en vuestras aventuras cómo se puede eficientizar ese sistema, que es bastante complicado y hay muy pocas guías o muy pocas referencias en español en YouTube o en la propia wiki. Comenzamos con el episodio. Pues lo primero que vamos a ver es qué elementos mecánicos tenemos aquí construidos pues para intentar amortizar. La zona de tolvas también la vamos a mejorar un poquito, aunque he estado viendo que es la única manera de recolectar las cosas del molino. El sistema de tolvas es verdad que le podrían dar una vuelta, podrían mejorarlo y podrían hacerlo mucho mejor. Tenemos 3 codos y tenemos ejes y vamos a necesitar bastantes. Vamos a necesitar bastantes engranajes angulares. Y vamos a necesitar otro engranaje de madera grande adicional. En el medio tenemos uno y vamos a necesitar otro de esto. Así que vámonos a poner a fabricar este engranaje y los engranajes laterales. Angulares, perdonad, los engranajes angulares. Para esto necesitamos tabla, resina, todo esto lo tenemos. Venga, pues vámonos a empezar a fabricar. Ya estamos a 9 de febrero, chicos. 9 de febrero, último día. 4... 8 de resina, la sierra en la esquina, palitos, voy a necesitar bastantes, poner todos, el cincel y el martillo. Y ahora, para hacer el engranaje grande vamos a necesitar un eje, y para hacer el eje, que de hecho vamos a hacer unos pocos más, madera grasa, necesitamos madera que vamos a utilizar esta. Vamos a hacer 10 por lo que vayamos a necesitar, a ver, 10. Y para hacer 10 necesito 10 de grasa, el cincel y el martillo. Vale. Con eso yo creo que tenemos bastante de sobra. Y ahora vamos a hacer esta. Es 1. Vamos a poner aquí las tablas y las 4 partes. Hecho. Siguiente que necesitamos. Necesitamos engranajes angulares, serán. Yo que sé, vamos a hacer 6 engranajes angulares. Listo. Ahora, necesito también un embrague. Y ya veréis luego para qué es todo esto. Y tenemos un embrague también. Y ahora necesito... ¿Cómo se llama? Transmisión. Transmisión. Ah, pues voy a necesitar otros 2. Quitar otros 2, ahora los hacemos. Esto, 1, 2, una transmisión. Y yo creo que con esto nos valdría para hacerlo. Yo creo que con 6 tenemos de esas. Y no hacemos alguna más. Me voy a llevar 9 bloques de madera por si acaso las tenemos que hacer para no estar viniendo. Pero yo creo que con esto ya podemos empezar. Venga, pues vamos a arrancar. Lo que sí que me voy a llevar, aparte de llevarme esto, me voy a llevar bloques porque seguramente lo que hagamos es bajar más profundo lo que es la primera planta del molino. Venga, pues vamos a recoger toda esta zona por ahora. Vamos a recoger todas las tolvas y todo eso y vamos a empezar con el diseño. Y luego, cuando lo terminemos, os lo voy a ir explicando para que entendáis la lógica de por qué lo vamos a hacer así. ¿Qué pasa con estos ejes? Que la parte de abajo tiene un engranaje, lo que pasa que no te lo dice el puñetero juego. Mirad, si yo pongo aquí uno... Os voy a tener que cavar un poco para que lo veáis. Ahora, aquí se puede colocar un eje que
Y yo cojo un engranaje angular de estos, fijaros lo que va a pasar. A ver. ¿Habéis visto? Este grande da energía a este a través de un engranaje pequeño, por lo tanto convierte un paso más lento en un paso más rápido. Esto, cuando tenemos 2 o 3 molinos, os digo yo que va a todo trapo. Y ya sí, de aquí es de donde vamos a sacar, ¿veis la diferencia? Fijáis qué lento va este y la velocidad que lleva este, y no pierde par. Y de aquí es donde vamos a sacar el molino y los martinetes. Y yo creo que sí que vamos a tener que hacerlo o bien, en vez de para allá, lo hago para allá. A ver, vamos a diseñarlo bien. Ahora, siguiente paso, tenemos que colocar, en un sentido van a ir los martinetes y en otro sentido va a ir el molino. Y el molino además va a tener que ir con la sección de tolvas. Vamos a hacer los martinetes a los laterales y el molino para acá. Y ahora, para hacer el molino, voy a poner aquí unos poquitos bloques. Transmisión para acá. Y en verdad que lo vamos a poner aquí. Listo, colocamos otro engranaje de esto, lo vamos a necesitar más, segurísimo. Y eso ya empieza a moverse. Y ahora vamos a colocar un eje aquí. O aquí otro. Ya empezaría a moverse en cuanto del embrague. Vamos a hacer primero la parte del molino y luego ya vemos la de los martinetes. Ya veréis qué diferencia de cómo va a girar el molino, ¿vale? Mirad. Y ahora enciendo esto. Fijaros cómo gira, ¿eh? Y solo tenemos 2 molinos con, creo que son 4 velas, que le podemos poner una vela, podríamos ponerle una vela más. O sea, fijaros cómo cambia la historia, qué velocidad le da. Y ahora tendríamos que poner una tolva aquí, una tolva aquí, una tolva aquí, 2 y 3, y debajo tienen que ir los cofres. Y ahora a ver cómo accedemos aquí abajo. O sea, acceder a través de aquí. Y hago otra salita un poquito más abajo. Para acceder a esos cofres. Aquí va a haber un cofre. Aquí va a haber otro. Vale, pues vamos con los martinetes. Vamos a ver qué necesitamos para hacer los martinetes. Martinete de bronce estañado. Para esto necesitamos 8 tablas y una cabeza que hay que hacer. Voy a hacer dos bases. Ahora, esto que es lo que va a dar energía. 2 ejes. Vale, y ahora solo nos quedan las cabezas de los martinetes. Yo con 4 y 2 que tengo allí, 6 me da. Yo creo que sí, yo creo que sí. Venga, vamos a hacer las cabezas de los martinetes. Qué bien que vamos a poder automatizar ya para poder... A ver, esto lo quiero sobre todo para hacer los lingotes de hierro, que es un coñazo enorme. Porque primero tienes que los bloques de escoria esos calentarlos y luego con el martillo pues tienes que ir limpiando la escoria y formando el lingote. Y es un auténtico dolor. A ver, ¿dónde estás? Cabeza de martinete. Cabeza de martinete de bronce. Eso porque me da que voy a necesitar otro lingote. Segurísimo. Sí. Vamos a poner otros 2 lingotes a calentar. Ah, espera a que se calienten porque sí, voy a necesitar 2. Pues ala. Y el otro, listo. Vamos a enfriarlos y a dormir. Venga, vamos a levantarnos, ya son los 8. 1 de marzo. 1 de marzo ya. Vamos a poner aquí. Transmisión. Allá. Y ahora. Un eje. Acá. El freno. Todo el freno, el embrague. Embrague. Los cestos. Listo. Uno por este lado. Y otra por este lado. Vale. Y esto ya va a comunicar a los martinetes. Vamos a acabar más para abajo. Y esto lo vamos a hacer subterráneo también. Tengo que hacer una zona amplia, porque a lo mejor puedo poner más de un martinete a futuro. O sea, más de 2 martinetes. Entonces me gustaría tener una zona amplia para poder hacerlo. Si soy capaz de cambiarle de sentido a la dirección del movimiento. O sea, en vez de que tire para allá, hacerlo para allá. Voy a tener mucho espacio. Puedo hacer que baje por aquí. A ver si funciona. Vale.
Ahora sí. A ver. Vale. Mejor así. Empiece desde este sitio. Y así tengo mucho más espacio. Ahora sí. Ahora sí me gusta. Ahí. Esto tiene que ir aquí así. Sí. Esto sí, y cambiamos el sentido. Queda la parte de alimentar al molino, ¿eh? Que no se me olvide, que tengo que alimentar al molino. Aquí los martinetes, que es primero esto. Vamos a poner mirando para acá. Y esto, las bases. Pin, 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 pin. Y ahora los martinetes. 1 y 2. Y nos faltan aquí los yunques, ¿vale? Pero, fijar. Vamos a ver cómo van de rápido. Y vamos a mantener también el molino, ¿vale? Hola, ¿no pueden? No fastidies. No fastidies. No puede con ellos. No puede. ¿Por qué no puede? A ver, son pocos molinos, ¿eh? Habría que darle algo más. Habría que construir otros dos. Los otros dos. Voy a ver si con un martinete funciona. Vamos, ya os digo yo que cuando tengamos todos los molinos y eso, este sistema funciona genial. Algo lo mueve, pero muy poco. Pasa, no te bugues. Vale, nos queda el tema de recargar el molino de forma automática. A ver, eso va a estar complicado. Va a estar complicado lo de recargar de forma automática el molino. No veo nada. A ver. Este tiene que ir allá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el cofre? Haciendo cosas raras esto, ¿eh? ¿Con el cofre? Haciendo cosas rarísimas. ¿Desapareció el cofre con toda la caliza? No me lo puedo creer. Pues chavales, ha desaparecido el cofre con toda la caliza. Maravilloso. Pues nada, muy bien. Ahora tenemos caliza de sobra, pero lo llego a saber, pruebo con otro cofre. ¿Qué hace el otro cofre? Vale, pues a lo mejor sí que vamos a poder hacer la recarga automática. A ver, luego cómo accedo a ese cofre. Desde aquí. Bueno, pues desde aquí más o menos. Vale. Vale. Ahora no va mal del todo, pero fijaros, le falta fuerza a los molinos. Cuando tenga los 4 molinos y todos con las hélices a tope, esto va a ir echando leches. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de cómo va este sistema. Primero, tenemos arriba los futuros 4 molinos. Ahora solo tenemos 2, pero son 4. Aquí lo veis. Una rueda grande y va a haber 4 molinos a los laterales. Los molinos con estos engranajes aquí, conectados a esta rueda grande. Bajamos todo para abajo el eje y el eje va a otra rueda grande.
que esta rueda grande está conectada a otro engranaje grande, se superpone un bloque, ¿vale? Y se conecta por debajo. No sé si de aquí lo vamos a poder ver. ¿Lo veis? Se conecta desde abajo con un engranaje inclinado. Vale, y ahora los sistemas de las herramientas van con una transmisión, un engranaje inclinado y un embrague que lo que hace es une la transmisión para que esto funcione o para que se pare. Mismo sistema, colocamos engranajes inclinados para bajar la fuerza al molino y colocamos engranajes inclinados para bajar la fuerza a los martinetes. Obviamente el molino va a ir más rápido porque el martinete necesita más energía, necesita más par. Sin embargo, el molino no necesita tanto par y por eso aumenta la velocidad. Vamos a poner al molino para que lo veáis. Quito esto, enciendo el molino y fijaros a qué velocidad va nuestro amigo el molino. Sin embargo, no es suficiente como para mover tanto el martinete. Pues bueno, ya podemos empezar a hacer algo, aunque vaya un poquito lento, con los martinetes. Vamos a llevarnos las pepitas estas, las calentamos y a ver si nos da tiempo a hacer algún lingote antes de que se vaya el huracán. Yo os enseño cómo funciona esto. Encendemos. Y calentamos la escoria. Aquí solo podéis poner una de escoria, ¿vale? Mirad, lo cogemos, lo colocamos y el martinete solo va a ir quitando la escoria y va a ir formando el lingote. Que si no, todo esto lo tendríamos que hacer a mano. Cada vez se ve más superficie de lo que es el hierro y menos escoria, ¿lo veis? Ahí se ve cómo lo rompe. Rompiendo, cada golpe que pega rompe una pieza de escoria y poco a poco va formando lo que es el lingote. Y aquí tenemos el primer lingote y este a por carbón y a ver si podemos hacer alguno más. Y para que no estéis esperando seguramente os lo ponga en un timelapse porque aún así está siendo lentito. Pues nada, chavales, con este timelapse de cómo se forja un lingote de hierro en un martinete, cerramos el episodio de hoy. Y además, mientras me iba a poner a grabar la despedida, he descubierto una cosa. Y es que el cofre desaparecido está en mi espalda, chavales. En mi espalda. Así que nada, tengo que investigar cómo se puede quitar el cofre de ahí. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado ese pequeño tutorial de cómo hacer un sistema de energía eficiente con engranajes. Y que para ello me recompenséis con muchos likes. Así que, como siempre os digo, darle muy fuerte al like, suscribiros para apoyarme y activar la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo episodio. Ser buenos, un abrazo y nos vemos. Chao.